Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de Señal Global. Como le anticipaba, el día de hoy tenemos la colaboración del doctor José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. El objetivo de hoy es hablar del ataque de Irán a Israel y los motivos y los resultados inmediatos. El 13 de abril, el sábado pasado, se lleva a cabo por parte de Irán un ataque en contra de Israel como represalia por el bombardeo que había llevado Israel en contra de una delegación, del edificio de la delegación de Irán en Damasco, en Siria, el 1 de abril. Ahí murieron 7 miembros de la delegación, entre ellos el comandante Mohamed Reza Zahedi, que era general de brigada. Se trata de la primera vez también que con el ataque que realiza Irán en contra de Israel, es la primera vez que se lleva a cabo un ataque directamente en ese sentido contra el territorio israelí por parte de Irán. Irán había planteado que este ataque, denominado Operación Promesa Verdadera, era un ataque proporcionado y preciso en contra de las acciones llevadas a cabo por Israel en el caso de la delegación iraní en Siria, y que era enteramente el ejercicio de su derecho, que es inherente, según el planteamiento del embajador de Irán en Naciones Unidas, Amir Said Irbani, como un derecho intrínseco a defenderse por parte del Estado iraní, propiamente dicho. Los daños, la verdad es que no fueron en gran cosa. El único daño que sí hay que lamentar es el que sufre una niña de 7 años, que es herida más bien por la metralla de las fuerzas de interceptoras, ¿sí? No tanto por los misiles o los drones iraníes, sino por las fuerzas de defensa israelíes prácticamente, y eso va a ser interesante señalarlo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el contexto de este ataque por parte de Irán a Israel? Hay que recordar que desde 1979, cuando toman el poder, instauran lo que es el Estado teocrático por parte de Irán, declaran prácticamente que Israel debe desaparecer, declaran que Israel es un cáncer que ha llevado a cabo una serie de crímenes en contra de la población árabe, fundamentalmente contra la población palestina, y en términos generales, obviamente, también contra el Islam en términos más generales. Entonces, ha sido una lucha constante de serie de declaraciones. Si a eso le sumas, obviamente, el apoyo que ha tenido Irán para armar, para organizar, para sufragar con gastos a organismos, por ejemplo, como el Hezbollah en Líbano, que surgió después de una invasión por parte de Israel a Líbano a partir de 1982, y que logra tener el control del sur de Líbano e incluso crea un ejército que va a apoyar a Israel en el sur de Líbano, que fue conocido como el Ejército del Sur de Líbano. Irán responde de alguna manera u otra apoyando a ciertos grupos de chiíes, de suníes, incluso de cristianos maronitas, que van a unirse a este grupo que es conocido como el Hezbollah o Partido de Dios en esos términos, ¿no? Entonces, es ese antecedente que es muy interesante en ese sentido. Cuando hablábamos del detonante que lleva a cabo Irán a hacer el ataque en contra de Israel, tenemos que hablar evidentemente de esta repercusión por causa del episodio del 1 de abril, es decir, del ataque de Israel a la delegación iraní en Damasco, en Siria, ¿sí? Según el New York Times, los servicios de inteligencia israelíes habían identificado que los principales objetivos de Irán habían sido las instalaciones militares israelíes en los Altos de Golán, ¿sí? Ocupados desde 1967 por Israel, después de la Guerra de los 6 días, y en el extremo norte, en este caso en la zona del Golán, las alturas del Golán, y en la parte sur, en el desierto del Negev, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede en ese sentido? ¿Sí? Eso también se da en un contexto de una serie de constantes operaciones militares que lleva a cabo Israel en contra de la población palestina en Gaza, en donde, insisto, Israel ha llevado un sinfín de operaciones que han derivado en la muerte de alrededor de 33,000, 34,000 personas, tristemente señalado. Me parece que lo estaban revisando hace un rato en el noticiero.
con 13.000 o 14.000 niños ya tristemente muertos por estos ataques, en el cual, insisto, Irán tiene lo que se le conoce como el eje de resistencia frente a Israel. Prácticamente rodea con el apoyo que da, por ejemplo, el Hezbollah en Líbano, a Hamas en Gaza, a los hutíes en Yemen y evidentemente, desde luego, también los grupos chiíes también que se encuentran en Irak. Entonces, es interesante señalar este punto desde luego, ¿no? Hay un punto también que hay que considerar, es la solvencia aérea y militar de inteligencia que tiene Israel, claro, también con el apoyo de Estados Unidos, de los aliados occidentales e incluso de un país como Jordania, con el que tiene relaciones desde 1994, después de un tratado de paz. Y prácticamente 99% de los drones, de los misiles, fueran balísticos o fueran misiles crucero que envió Irán en contra de Israel, pues prácticamente fueron destruidos la inmensa mayoría sin poder llegar siquiera a territorio Israel. Algunos muy pocos llegaron a territorio de Israel, pero no causaron mayor daño. Esa es la realidad. Y además, la idea fundamental que había planteado Israel en ese sentido es que con eso, lejos de percibirse como un país agresor por la cuestión de que está sucediendo, por los crímenes que se están dando en Gaza, prácticamente lo ponen otra vez en la palestra de víctima, en el sentido de que es Irán el que está llevando a cabo este ataque, aunque haya sido específicamente planteado en el ámbito de una represalia por el ataque que llevó Israel anteriormente, el 1 de abril. Profesor, motivos había, sin embargo no hay justificación para un ataque. Así es. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué papel juega Estados Unidos dentro de esto que está sucediendo? ¿Y podríamos ver nuevamente alguna represalia por parte de Israel hacia Irán? Sí, bueno, estamos viendo bastantes vértices que nos dejan con cierta preocupación. Por un lado, hay que tener en consideración que Estados Unidos es un aliado de Israel. Eso es algo que no se puede negar. El lobby israelí en Estados Unidos es tan poderoso, o quizás un poco menos poderoso, pero si no es el primero, es el segundo, después del lobby de los vendedores de armas en Estados Unidos. Eso es algo que no se puede negar. Sí, entonces es muy importante Estados Unidos, la visión que tiene sobre Israel como un avance en su perspectiva de seguridad, de democracia y obviamente también de instalación de fuerzas ahí en Medio Oriente, ¿no? Ese es un punto importante que hay que señalar. Por otro lado, hay que ver la relevancia que se puede presentar en ese sentido. Si en una primera instancia se había ya empezado, cuando menos, a dar algún tipo de persuasión para que Israel bajara la intensidad de los ataques en contra de Gaza, ¿hasta dónde puede afectar esta situación ahora? Porque el ejército israelí, la dirigencia militar israelí, va a seguir entonces justificando la intensidad de los ataques en contra de la población palestina en Gaza, aludiendo además que muchos de los que están huyendo de estos ataques son terroristas apoyados por Irán, son terroristas de Hamas apoyados efectivamente por Irán. Hay una iniciativa por parte de algunos legisladores republicanos estadounidenses que establecen que esto más que nunca es preciso que Estados Unidos libere un presupuesto de alrededor de $95 mil millones en favor de Israel y de Ucrania también, para que Ucrania también pueda seguir la lucha. Entonces, esto es un punto importante. Y lo que señalaba hace rato es que Irán, al responder al ataque de Israel con esta hondanada de drones y de misiles que a final de cuentas no tuvieron ninguna efectividad militar, lo único que está haciendo es replantear la posición o reposicionar de nueva cuenta, mejor dicho, a Israel como la víctima en el conflicto y evidentemente que siga recibiendo el apoyo de Europa, de los países occidentales y desde luego de Estados Unidos. Este es un punto, insisto, muy, muy importante. Hay un doble estándar, ¿no? Estados Unidos, los países de Europa Occidental han recriminado abiertamente la acción que llevó a cabo Irán en contra de Israel, pero no señalaron gran cosa, no hubo gran crítica sobre el ataque de Israel a la delegación iraní en Siria. Y las críticas sobre los ataques en contra de la población civil en Gaza han sido bastante apagadas en comparación
con lo que ahora se presenta frente a Irán. Entonces, estamos hablando de una especie de doble estándar, por decirlo de alguna manera, en la posición que tienen en las acciones que lleva a cabo, las acciones militares que lleva a cabo Israel, que ha matado prácticamente a 33,000 o 34,000 palestinos en Gaza, y las acciones de Irán, que afortunadamente no mataron a nadie. Tristemente sí se hirió o salió herida una niña de 7 años israelí. Pues algo similar vemos, digo, no a esa magnitud, con lo que está ocurriendo también con Rusia y Ucrania, ¿no? En donde, pues bueno, Ucrania viene siendo la víctima, insisto, ningún ataque pues se justifica, pero pues algo similar también con los prorrusos que estaban en estas comunidades en Ucrania, en donde pues también estaban siendo asesinados y perseguidos por parte de las autoridades ucranianas. Regresando a este tema, y lo que usted comentaba de que, pues bueno, no sucedió gran cosa, desafortunadamente esta pequeña salió herida, resultado de que efectivamente Estados Unidos tenía conocimiento, al igual que Israel, de la respuesta por parte de Irán, ya que el ataque fue, pues bueno, contenido por las fuerzas de Israel y de los Estados Unidos y además de sus aliados. Así es, bueno, hay que tomar en consideración, ¿no?, el transcurso que tiene que llevar a cabo el camino, digamos, de los misiles, de los drones. Pues tienen que atravesar la parte más corta para llegar a Israel desde Irán, pues tienen que atravesar parte del territorio de Irak, territorio jordano, para poder llegar a Israel, ¿no? Entonces era difícil, son alrededor de 1,000 millas, si no mal no estoy, más o menos alrededor de 1,000 millas, que tiene que llegar los misiles desde Irán, insisto, hasta Israel. Y la verdad es que las fuerzas aéreas de Israel son muy efectivas, las fuerzas estadounidenses, que fueron las que se encargaron también de dar el mayor alcance en el derribo de drones y de algunos misiles, e incluso fuerzas británicas, fuerzas aéreas británicas y las fuerzas aéreas de Jordania, porque el transcurso de muchos drones y misiles pasaron obviamente por territorio jordano, y las propias fuerzas aéreas de Jordania también derribaron esos misiles. Entonces todo eso fue un gran apoyo. La verdad es que fue una especie de aviso, por decirlo de alguna manera, por parte de Irán, de lo que pudiera ser. Bien. Pero la verdad fue una respuesta muy débil. Agradecemos, como siempre, su colaboración, profesor. Muchísimas gracias, le mandamos un abrazo, un gusto platicar con usted. Nos vemos próximamente. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Bravo, profesor de la Universidad de Guadalajara.